todo el marco Big Data. Esto porque queremos contextualizar un poco el trabajo que se hace en las certificaciones, dado que tales certificaciones pues tienen unos componentes puramente definidos dentro de lo que es el trabajo de los datos, pero también una metodología de proyectos que oriente, digamos, al estudiante en todo el proceso completo de formación para hacer el tratamiento de datos Big Data. Estoy haciendo una presentación de mi pantalla, ¿la están viendo? Sí, señor. Sí, ok. Entonces, durante este recorrido que vamos a hacer sobre cómo se llevan a cabo los proyectos en Big Data, pues haremos referencia a algunas de las prácticas que incluso trabajamos en los bootcamp cuando se desarrollan ya dentro del proceso de certificación, porque dentro de los bootcamp ustedes tienen un espacio completo de más de 6 horas de trabajo práctico en el que se profundiza mucho más en todo lo que vamos a hablar en este momento. Pero inicialmente la intención de hoy es conocer cómo se desarrollan los proyectos en Big Data hoy día, que van de la mano también de proyectos que van orientados a la analítica de datos, porque digamos que Big Data ya no es un mundo aparte, ya no es un génesis, ya no es el comienzo de las cosas, sino que ya es la integración de otros procesos y otros elementos. Entonces también haremos referencia a algunos de esos métodos que se utilizan en Big Data para la analítica de datos. Entonces, para pensar en lo que significa desarrollar proyectos, nosotros en el curso hemos implementado rigurosamente toda la metodología que se lleva a cabo para desarrollar un proyecto de datos, un proyecto de minería de datos o un proyecto de analítica. Y eso implica abordar pues una metodología que esté plenamente orientada al tratamiento de los datos. Así como existen metodologías para desarrollar software, que de pronto ustedes si han estado en la parte de sistemas como ingenieros o como desarrolladores o han trabajado en una empresa de desarrollo, saben que en estas organizaciones rigurosamente se llevan procesos de modelado del software, de documentación, de pruebas del mismo desarrollo. Y eso hace parte de una forma de trabajo, es decir, hablar de Scrum, hablar de XP Planning o metodología en cascada, pues son formas de construir software. Con la llegada de Big Data y de todo lo que significa el tratamiento masivo de los datos, desde el momento en que se hace la entrada de los datos o el cargue de los datos hasta que se genera la visualización y la salida de datos, pues existen, se han ido modelando algunos métodos que optimizan todo este proceso. Y a uno de esos es el que nos vamos a referir el día de hoy. Para la ejecución de proyectos hablamos de la metodología CRIPS-DM, que se traduce como Cross Industry Standard Process for Data Mining, es decir, un proceso estandarizado para la industria que permite llegar a, digamos, a un primer eslabón, diría yo, que es la minería de los datos. Esta metodología ha sido desarrollada principalmente por IBM, tuvo un predecesor que fue la metodología SEMA, que permitió, pues, digamos, evolucionar hacia lo que llamamos hoy esta metodología CRIPS. Y esta metodología lo que busca es hacer todo el proceso desde cuando se ingestan los datos, se modelan, se transforman, se visualizan, se evalúan de acuerdo a los modelos de datos que se puedan construir y de esta manera se permite desarrollar un proyecto completo en Big Data. Entonces, preguntaba si aquí hay personas que no sean de Colombia, porque voy a dar un ejemplo de un caso colombiano y de pronto a veces no contextualizo muy bien. ¿Hay alguien que no sea de Colombia? Yo soy de Santiago de Chile. Daniel, solamente Daniel es de Chile. Ok. Del resto nadie más. Bueno, entonces, dentro de los laboratorios que nosotros desarrollamos en Big Data con Hexagon IT, pues llevamos a cabo el método tal y como se va a mostrar en este momento. Entonces, pensar en un proyecto en Big Data es pensar en un ciclo de vida, porque los proyectos, ustedes saben que los proyectos tienen una pretensión, tienen un desarrollo, y los proyectos, así como las personas nacen, viven, se reproducen y mueren, finalizan. Entonces, la metodología CRIPS, pues, claramente enmarca unas fases
que como se explica acá, no son unas fases rígidas o estándares o obligatoriamente una seguida a la otra, sino que permiten movimientos hacia adelante y hacia atrás en esas fases, dependiendo de los resultados que se van dando de manera particular cuando se desarrolla el proyecto. Por eso ustedes aquí en la gráfica ven algunas devoluciones en el proceso que muestran cómo se puede ir avanzando en una etapa u otra o haciendo una regresión, como vemos acá en el direccionamiento que se muestra en la gráfica. Entonces, en la primera fase está la definición o el business understanding, que es la definición de las necesidades del cliente o la comprensión claramente del negocio. Es decir, se determina un objeto o un objetivo de proyecto y de acuerdo a esto se desarrolla o se enuncia un plan preliminar de proyecto. Para el ejemplo, me voy a referir a un proyecto que se llevó a cabo aquí en Colombia que quería en Big Data descubrir cuáles eran los factores asociados al desempeño académico de los estudiantes que, estando finalizando su educación básica, grado 11 aquí en Colombia, presentan las pruebas saber, que son las pruebas que evalúan qué tanto aprendieron esos estudiantes en su contexto. Y entonces el objetivo de este proyecto, por ejemplo, era identificar cuáles eran los factores que realmente tenían una incidencia en esos resultados de esos estudiantes en determinadas áreas. Digamos, ese es el objetivo del primer proyecto. Luego en la fase 2, que es la fase del entendimiento de la data, que implica el estudio y comprensión de los datos, pues se comienza por hacer una selección preliminar de los datos de acuerdo a las fuentes o a los repositorios con que se cuenta, identificar muy especialmente problemas de calidad, es decir, la mayor o menor calidad de esos datos dependiendo del contexto y los posibles subconjuntos de datos que se puedan obtener a partir de el objeto de estudio, es decir, a partir de lo que se quiere lograr con esos datos. Entonces, por ejemplo, en este estudio se identificó y se recopiló los datos relacionados con la información socioeconómica, académica e institucional de los estudiantes. Entonces, esos fueron 3 elementos que en esta segunda etapa se identificaron, ya que había información suficiente sobre el nivel socioeconómico, sobre los resultados académicos en determinadas áreas de conocimiento y datos institucionales, es decir, en el caso de Colombia, pues datos por colegio, es decir, los datos agrupados por resultados de todas esas instituciones. Entonces, para esto se hace una segmentación de los datos del problema también y se identifica digamos, entonces en este caso las pruebas se reducen únicamente a los resultados dados en 2 años, que fueron 2015-2016, y se determinan esas 3 áreas de estudio, digamos, en esa segunda fase. Pero esta segunda fase también implica, dentro del estudio y comprensión de los datos, el tratamiento como tal de los mismos datos. Entonces, en Big Data, y uno de los temas que más fuertemente desarrollamos en los bootcamp y en los ejercicios que hacemos con los estudiantes, es el tratamiento y transformación de los datos, lo que antes se conoce como ETLs, es decir, extracción, transformación y carga de datos, que aquí fuertemente lo trabajamos en los laboratorios. Entonces, dentro de esa fase 2, se trata de identificar en cuanto a esos datos, qué valores nulos existen, por ejemplo, si existen o no valores duplicados, si existen valores máximos, valores mínimos en la data, si es posible identificar variables cualitativas o cuantitativas y saber qué se puede obtener a partir de esas variables, si se pueden tratar las variables como tal o es necesario hacer transformaciones sobre los mismos datos para poder obtener finalmente variables estadísticas que ayuden a interpretar esos datos. Entonces, se aplican técnicas de limpieza de los datos. Para esto, nosotros incluso implementamos algoritmos que nos permiten transformar esos datos y hacer lo que se llama el map reduce, es decir, mapear conjuntos o volúmenes de datos grandes y a partir de ese mapeo hacer reducciones de datos que permitan simplificar, agrupar y visualizar esos mismos datos. Entonces, digamos que en ese conocimiento preliminar se debe identificar todas esas variables que inciden, obviamente van a determinar
resultados en los datos y resultados estadísticos también aplicables al estudio. Entonces, ya pasando pues a lo que significa esa fase 3 de preparación, de análisis de datos y de selección de todas esas características, pues aquí se muestra un poco, digamos, la secuencia del tratamiento de una forma mucho más específica. Por ejemplo, para este estudio se obtuvo un repositorio que tenía 1.000.000 de datos y que solamente era importante de todos los conjuntos o columnas que se tocaron, 17 atributos evaluados con esas características que hablábamos inicialmente. Entonces, voy a mostrarles un poco algún ejemplo de los que trabajamos en el curso. Aquí tengo algunos ejemplos que, por ejemplo, hemos trabajado en Python sobre Jupyter Anaconda. Esta es una de las herramientas que utilizamos en los bootcamp y en los laboratorios. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando, se observa cómo, por ejemplo, sobre columnas de datos, sobre ciertas columnas, por ejemplo, en esta columna en la que se quería identificar o se conocían los ingresos de las personas, porque esto es una encuesta que se hizo a nivel nacional, pues yo debo decidir, por ejemplo, con los datos faltantes que debo hacer. En este caso, por ejemplo, con los datos vacíos, pues hacer algún tipo de reemplazo que me permita luego cuantificar esas filas de datos dentro de esa columna. Entonces, por ejemplo, acá donde no tenían ingresos, por ejemplo, se asignó con un filna, por ejemplo, un método de Python, el valor como ninguno, o a los que, por ejemplo, se les preguntaba a las personas que tenían negocios que si estaban formalizados o no, se hacían reemplazos para valores vacíos como 0, y esto significa modificar la estructura real de los datos sin alterar su naturaleza, sin alterar su origen y sin alterar su significado dentro de la data. Por ejemplo, aquí en otro caso, en estos datos se le preguntaba a las personas cuál era su edad, y entonces cuando se les preguntó la edad, ellos respondieron rangos de datos, es decir, le preguntaron no cuál era su edad, sino en qué rango de edad estaba, si de 18 a 25, 26 a 35, y eso se constituye en una dificultad porque los datos necesitan ser entendidos numéricamente para poder hacer un tratamiento estadístico desde la analítica. Entonces, por ejemplo, en este caso fue necesario generar valores aleatorios y enteros en ese rango de datos para luego, en este caso, generar un modelo predictivo, porque lo que se busca también en este proyecto era buscar o generar un modelo predictivo de datos. Entonces, por ejemplo, acá, para quienes respondieron entre 18 y 25 años, se les generó un valor randómico en ese rango para poderle dar un tratamiento apropiado. O, por ejemplo, como vemos acá, cuando a algunas personas se les preguntaba su edad, era posible que no se obtuviera ese dato, porque los datos muchas veces pues están incompletos. Entonces, en este ejemplo, se observa cómo para poder hacer un testing de datos y hacer un entrenamiento de datos, era necesario completar esos datos, pero no reemplazando una edad por 0, porque si yo cambio la edad por 0, pues estoy modificando la naturaleza propia de los datos porque significaría que esa persona tiene 0 años. Entonces, muchas veces es mejor utilizar, por ejemplo, el promedio. Yo aquí utilicé el promedio de la edad como para introducir un nuevo dato sin que se modifique la tendencia misma de los datos. Para eso se utilizan, en el curso también usamos mucho en la práctica expresiones regulares, como la que vemos acá, como la función lambda, que no solamente permite hacer reemplazos de datos, sino cambiar, por ejemplo, los tipos de datos mismos, ¿no? De tal forma que al final yo pueda reducir todo eso a un contexto numérico sobre el cual se puedan aplicar modelos estadísticos un poco más apropiados. Entonces, por aquí hay otro ejemplo adicional, quería mostrarles acá. Por ejemplo, cuando se les preguntó el género a las personas, pues ellos respondían hombre, mujer o LGTB, pero era una selección múltiple de una posible respuesta.
muchas veces esos datos es necesario también convertirlos en variables dicotómicas porque ese tratamiento le permite a uno generar, digamos, también valores estadísticos apropiados. Entonces, por ejemplo, en el curso hacemos funciones de reemplazo que rápidamente cogen un prefijo de los mismos datos. Por ejemplo, aquí ustedes ven que dice género hombre, género LGTB, género mujer, y generan nuevas columnas de datos. Aquí, por ejemplo, todos los que son hombres, pues se convierten en un 1 en esa columna, los que son mujer igualmente, o los que son LGTB. Entonces, digamos que eso es parte del tratamiento estadístico que en la metodología se exige antes de llegar a ese modelo estadístico, hacer un tratamiento apropiado que no modifique ni cambie la naturaleza de los datos y que además permita generar nuevos subconjuntos de datos. Entonces, aquí se muestran, bueno, se aplicó con muchas de las preguntas porque esta era una encuesta de más de 150 preguntas y de muchísimos datos. Entonces, hacer esos reemplazos manuales, pues también se convertiría en una tarea bastante tediosa. Volviendo un poco a lo que tenemos acá en la metodología, entonces, para mostrar un poco más el proceso, eso que llamamos la transcripción, la codificación y la depuración de los datos, pues finalmente se reduce a la generación de nuevos datos, a la generación de conjuntos de datos, incluso estadísticos en tendencia central, datos probabilísticos también, que permiten luego empezar a definir o ayudan a definir un modelo que se puede utilizar para encontrar valores en esos datos. Cuando hablamos de minería de datos, hablamos de proyectos en los que al final yo pueda encontrar valor, información importante de valor en esos volúmenes de datos, porque por eso se habla del término minería, porque en volúmenes de datos yo voy a encontrar realmente información de valor. Entonces, volviendo al ejemplo que mostrábamos del ICFES, al final se seleccionan un subconjunto de datos, los que son susceptibles para el estudio, se clasifican, se hacen diccionarios de datos dentro de la documentación que uno debería hacer del proyecto. Uno genera diccionarios de datos donde caracteriza esas variables, donde hace una descripción, donde claramente se describen los rangos de esos datos, entre qué valores están, como parte de la documentación del proyecto. No estábamos tan acostumbrados en la metodología en Big Data a documentar los datos y eso se convierte en un inconveniente cuando se quieren hacer nuevos estudios porque en la medida que esos datos son transformados, pues se debe, digamos, dejar, digamos, una evidencia de qué transformaciones se hicieron y esas deben evidenciarse como en este ejemplo, como este diccionario que fue el repositorio final con el que se hizo realmente el estudio. Por ejemplo, acá en el rango de edad se determinaron valores para no solamente estudiantes menores de edad, sino estudiantes entre 18 y 22 años. Y eso va a tener unas implicaciones en el análisis porque asimismo pues los resultados van a dar cuenta de que este estudio aplica para estudiantes que están en ese rango de edad. Entonces, ese diccionario de datos pues valida el tratamiento que se le está haciendo mediante esas técnicas que en particularmente yo las hago, las utilizo en forma algorítmica, aunque sabemos que existen herramientas, digamos, un poco o muy comunes ya para hacer este tipo de trabajo, pero normalmente en el curso tratamos de utilizar primero herramientas libres, primero que todo, no casarnos con el framework, con determinados frameworks que a veces de pronto no permiten hacer tratamientos muy específicos con la data, ¿no? Entonces, o transformaciones que uno quisiera hacer. Entonces, pues es, digamos, un estilo de trabajo que va un poquito más allá de lo que es la metodología misma. Entonces, en esta fase se determina ese análisis de datos, se seleccionan las características, sobre esas características se genera un nuevo subconjunto de datos. En el modelado sí es importante conocer algunos de esos métodos que en minería de datos le permiten a uno, a veces incluso por ensayo y error, determinar
si esos modelos se ajustan o no a los resultados que se quieren encontrar. Por eso en la primera gráfica veíamos que hay una devolución en la evaluación del modelo cuando se vuelve nuevamente al entendimiento del negocio. Entonces, en esta etapa 4, que estoy mostrando acá, por ejemplo, para este caso del estudio que se hizo con el ICFES, se utilizó uno de esos modelos en analítica que permiten encontrar significados en los datos. Por ejemplo, en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, que no es el único que existe, existen al menos otros 3 métodos de matrices que nos permiten encontrar correlaciones de variables. Esto que nosotros, incluso en los bootcamp de analítica, que también se hacen con Hexacom, se trabajan los modelos predictivos, pues antes de llegar al modelo predictivo se trabajan muchísimo las correlaciones de variables que sobre toda la misma data, sobre el volumen de la data, le ayudan a uno a encontrar relaciones o no entre esas columnas de datos. Por ejemplo, acá se encontró, si miramos las más altas, por ejemplo, acá 0,81, por ejemplo, los resultados en ciencias naturales y matemáticas tenían una correlación de 0,82. Entonces, eso significa que a un estudiante que tiene buenos o malos resultados en ciencias naturales, en consecuencia también sus resultados son homólogos en matemáticas. Va a tener buenos o malos resultados, ¿no? En ambas áreas. Mientras que si, por ejemplo, se analizan variables de menos correlación, como por ejemplo inglés y lectura crítica, que era de 0,669, pues se encontró que no había una fuerte correlación entre esos dos resultados. Es decir, que a un estudiante que le va muy bien en inglés, no necesariamente le va a ir bien en lectura crítica y en sentido inverso también, ¿no? Entonces, esta parte que se trabaja también algorítmicamente o bajo ciertos frameworks, pues nos permite llegar a seleccionar es de acuerdo a esa correlación de variables que además pueden ser rankeadas, pueden ser clasificadas. Yo utilizo un método que se llama RFI, Recursive Feature Eliminator, que me permite también rankear esas variables y poderlas evaluar de una manera más precisa incluso, para decir cuáles son las más o menos correlacionadas en un ranking de 1 a n. N es la cantidad de variables que se estén, o variables que en este caso son columnas de datos que se están estimando. Entonces, para el modelado, por ejemplo, acá, no solamente se hizo la correlación de Pearson, sino que también se utilizó una técnica llamada árboles de decisión. Y entonces, al aplicar los árboles de decisión, que son árboles binarios que van clasificando los datos como por ramas, esos mismos modelos permiten evaluar los resultados de los datos y en este ejemplo, por ejemplo, se pudo saber que al menos para el 66,9% de los datos, que equivalía a 711,000 registros, hay una buena clasificación de los datos, es decir, se alcanza una precisión del 67%, que en estos modelos analíticos es bastante alto, es decir, lograr un grado de error absoluto superior o inferior al 30%, al 40% es un buen resultado. Por ejemplo, acá 66% me dice que el 33% de los datos seguramente no alcanzaron a ser bien clasificados, pero sin embargo hay una fuerte validación del modelo para poder generar y encontrar nuevos significados en esa data. Yo utilizo también algunos métodos como el alfa de Cronbach, que de pronto en industrial, los ingenieros industriales lo han utilizado también para validar la correlación o la cohesión de esos mismos datos. Pero hoy día los modelos estadísticos y los modelos de algorítmicos aplicados le permiten a uno evaluar esas técnicas. Entonces, por ejemplo, acá en esa evaluación, al final se generan estos patrones que les voy a mostrar. Por ejemplo, este es uno. Esta regla que se muestra aquí como número 2, que realmente nos lo da como resultado la misma minería. Entonces, por ejemplo, aquí se pudo saber que si el estudiante es de estrato socioeconómico bajo
y su edad está entre 18 y 22 años, entonces su desempeño académico en las pruebas saber es posible que sea bajo de acuerdo a la media nacional. Entonces, la generación de esas reglas desde el mismo modelo me van ayudando a encontrar significados de valor que obviamente aquí en un plano educativo, pero en un plano empresarial, pues ayudan a orientar las tomas de decisiones. Aquí también, por ejemplo, se pudo saber que el 21.69 de los datos, del millón de datos, datos que se evaluaron y se clasificaron, pues tienen una correcta clasificación al menos para el 75% de los datos. Es decir, que al menos habían 230.000 estudiantes que se clasificaban en ese rango de resultados y el 30.5, el otro 30%, pues digamos, no estaban identificados en el mismo patrón de los datos. Entonces, la técnica y el modelado realmente me van a ayudar a entender si con los resultados que yo estoy validando, efectivamente estoy atendiendo a ese objeto de estudio que se planteó en la etapa 1. Obviamente, pues eso hará parte del proceso mismo de los datos. Para, digamos, hacer un poquito la revisión, existen más métodos, existen otros conocer que le permiten a uno observar los datos bajo un modelo y que le permiten también evaluar el mismo modelo. Entonces, uno de esos es las máquinas vectoriales, como el SWM que vemos acá. Árboles de decisión, como el caso que ustedes estaba mostrando yo en el ICFES, que se utilizó como árboles de decisión. Las regresiones, que pueden ser lineales o pueden ser regresiones logísticas, cuadráticas, práctica, alguna vez hicimos un laboratorio en el que generábamos una regresión de grado 9 para clasificar mejor los datos y que esa regresión busca generar una tendencia, ¿sí? Como ven acá ustedes, una recta que mejor identifique la variabilidad de los datos con respecto a dos variables, ¿no? Pero es una técnica bastante arriesgada porque podemos llegar a modelos de datos como este que se ve acá por reducción de dimensiones en el que no se identifique puramente una tendencia y entonces lo que tenga grupos, ¿no? Por ahí hemos hecho un laboratorio, se llama el PCA, principal componente de análisis que me permite generar esos subgrupos de datos y hacer una mejor clasificación de ellos. Entonces, digamos, porque no siempre una regresión me puede ayudar a encontrar esas correlaciones en los mismos datos. También están las simulaciones, pero en las simulaciones entramos al terreno de lo que llamamos el deep learning o de la inteligencia artificial aplicada, en el que se utilizan datos de entrenamiento, datos históricos, datos anteriores con los cuales se generan entrenamientos mismos de datos y a partir de ese entrenamiento, eso que llamamos el testing y el training, se hacen simulaciones para generar conclusiones predictivas o descriptivas de los mismos datos. Por eso se habla de aprendizaje supervisado y no supervisado, dependiendo de la naturaleza de los datos y de la clasificación anterior que se les tenga a dar según sus etiquetas y según su origen. Entonces, fíjense que en lo que llamamos ciencias de datos, pues existen diferentes formas de encontrar valor, eso que llamamos la minería, de encontrar el significado útil de los datos, como en el ejemplo que se estaba viendo, que en este caso se hizo a través de árboles de decisión, pero todos esos modelos siempre serán evaluados. Entonces, por ejemplo, si se hacen regresiones, se hace el error cuadrado, el R cuadrados, que es una variable estadística utilizada, la suma de las desviaciones de todos los cuadrados de los puntos que se ven acá con respecto a la regresión lineal, y esto siempre se cuantifica en una variable que al final me dice si el modelo que estoy utilizando es apropiado o no es muy apropiado para el estudio que se quiere hacer. Por eso, insisto, al final yo en el mismo modelado puedo devolverme, después de evaluarlo,
a mirar nuevamente el objeto de estudio y utilizar o cambiar el modelo. Puede ser que sea necesario reevaluar el modelo y utilizar otro. Por último están los clústeres de K-means, que por ahí hemos hecho también algunas prácticas, que le permiten al desarrollador y al estadístico generar subgrupos, yo lo llamo subgrupos naturales de datos, es decir, datos que se agrupan por alguna característica y que encuentran un índice de similitud representados en una variable y que de forma iterativa, es decir, es un algoritmo de iteraciones, genera esas similitudes, digamos, de acuerdo a los mismos datos, cuando esos datos realmente comportamiento, digamos, global o general, como podría suceder en las regresiones. Entonces, eso hace parte también de las técnicas que se pueden implementar para poder validar ese estudio. Hemos hecho bueno, aquí algunas referencias sobre árboles de decisión que utilizan, pues, incluso esto empezó un poco antes, cuando se empezó a hablar de inteligencia de negocios en BI. En BI se hablaba, digamos, una explicación binaria desde la genética también. Eh, a partir de ahí salen técnicas como las que mostramos acá, en la que los árboles de decisión utilizan un entrenamiento mayor de los datos para poder bifurcar o generar esas nuevas sentencias de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve un árbol de decisión en el que se valida por el sexo y dependiendo de los rangos de datos se van generando nuevas ramas que van clasificando esos datos. Es como si los datos fueran cayendo y se van clasificando de izquierda a derecha según ciertas características que se van encontrando a través de preguntas que no son más que condicionales de esos mismos datos. Entonces, en programación estructurada, por allá uno le enseñaban a recorrer los árboles en inorden, en preorden, en posorden. Pues esos algoritmos aquí también se hacen, se utilizan, pero ya no para encontrar datos como se hacían en las estructuras de datos, sino en este caso para clasificarlos correctamente. Entonces, digamos, para dar un ejemplo. Entonces, regresando aquí al estudio, pues la minería de datos al final lo que pretende es encontrar patrones de datos en grandes lotes o en grandes conjuntos de datos, esos datos que son susceptibles de ser segmentados, de ser evaluados y que permiten además obtener información pues en tiempo real, pero también información que a futuro va a generar nuevas estrategias competitivas, comerciales, de producción. Hemos hecho laboratorios en los que, por ejemplo, cogemos las ventas históricas de un semestre de una empresa, las ventas de 2, 3 semestres, y a partir de ahí determinamos qué productos más o menos deben vender o deben producir para generar un modelo de ventas. Es decir, identificar cuáles son las variables que mejor se ajustan a, a un ejercicio productivo o a un ejercicio comercial. Entonces, por ahí hacíamos también un laboratorio en el que identificábamos si una empresa invirtiera, por ejemplo, publicidad, si invirtiera en periódicos, si invirtiera en revistas o invirtiera en internet, cuál de esas tres variables podría ayudar o mejorar, digamos, en un determinado momento sus ventas, en un momento futuro, en un momento ya predictivo de los datos mismos que se están analizando. Entonces, esto, pues digamos, pretende ser una entrada para que ustedes entren y conozcan un poco en el marco Big Data cómo se ayuda a encontrar valor en esos datos. Dentro de las prácticas que nosotros aquí hacemos, voy a mostrarles algo por acá. Es muy importante la visualización de los datos porque en Big Data nosotros tenemos volúmenes de datos que a simple vista obtenidos en un archivo CSV o en un archivo XML, pues no son susceptibles de poder ser analizados. Y el componente gráfico
entra a jugar un papel determinante para poder entender y analizar mejor esos datos. Entonces aquí les muestro algunas de las visualizaciones que hacemos con el propósito de no solamente tratar los datos, sino visualizarlos dependiendo de lo que se quiera saber de esos datos. Por ejemplo, aquí una gráfica de tortas que lo primero que hace es ordenar esos datos, ¿cierto? Para poderlos graficar y poderlos entender mejor. O hacer histogramas dinámicos que nos permitan, por ejemplo, segmentar grupos de datos y que esos grupos de datos clasificados me permitan encontrar valor en cada uno de esos segmentos que yo estoy analizando. Digamos, es un componente muy importante. Y otro es el agrupamiento o, digamos, reducir muchos subconjuntos de datos a una misma escala algorítmica, a una misma escala logarítmica, por ejemplo, porque yo lo puedo hacer con logaritmos en base 2, en base 10, para comparar grupos de datos de forma significativa y poder encontrar o hacer comparaciones que realmente tengan valor. Entonces, por ejemplo, aquí se reduce todo a un subconjunto de histogramas en el que yo dimensiono 6, 7, 8 grupos de datos a escalas numéricas que me permitan hacer ese trabajo. O, por ejemplo, hacer clasificaciones por grupos, como en este ejemplo que vemos acá, en el que se establecen, aquí por ejemplo, las personas, esta data se sacó de Google, de toda la evaluación que hacen los usuarios, y las evalúan de 1 a 5, las califican, y aquí se segmentaron todos los tipos de aplicaciones por grupos y se pudieron escalar a una misma escala numérica de 1 a 5 para saber qué tanto o cómo mejor evalúan esos datos unos y otros. Entonces, el poder agrupar esos grupos o subconjuntos de datos y poderlos escalar también le da al desarrollador elementos suficientes y de juicio para poder hacer un análisis pues bastante acertado y conforme a lo que se quiera conocer. Entonces, este es un ejemplo. Las gráficas de dispersión de datos que también ayudan a agrupar esos datos en al menos 2 variables correlacionadas y que permiten, digamos, identificar grupos de datos y segmentaciones de datos o tendencias de esos mismos datos en volumen que antes en la estadística pues no era posible. Antes en la estadística, digamos, se hacían estudios con muestras de datos. Hoy día con Big Data no es necesario porque se puede utilizar el total de los datos y el total es hablar de millones de datos sin importar el volumen, ¿no? Y bueno, por último, mostrarles que las gráficas también han evolucionado y hemos hecho algunos laboratorios en los que se cogen grupos de datos, se modelan en 3D, porque yo ya puedo comparativamente utilizar más de 2 variables, agruparlas y de acuerdo a esos agrupamientos poder hacer también análisis predictivo, pero también análisis descriptivo, porque las visualizaciones de datos, digamos, tienen un componente mucho más descriptivo que predictivo en el caso de Big Data. Incluso datos geográficos, datos geolocalizados que también implican el uso de librerías a todo nivel, ¿no? Es importante que cuando se habla de algoritmos se conozcan las librerías con las cuales yo puedo hacer todo ese no solamente el tratamiento, sino también la visualización de los datos, porque hoy día es simplemente en el tratamiento algorítmico es encontrar esas librerías, esas funciones que me ayudan a mejorar el uso y la graficación incluso de los datos. Entonces, esa es parte de la lógica del trabajo que hacemos. Como les explicaba al comienzo, trabajamos con herramientas libres. Recomiendo mucho el uso de, bueno, en el entorno de Python está R y está Python 3.7, herramientas como RStudio, que instalando previamente R me permite hacer ese tratamiento estadístico, el framework de Jupyter, que es bastante dinámico, bastante sencillo, bastante diciente incluso en la parte lógica de los datos y en la parte de codificación. Esta herramienta que se llama Orange Trace, con la que hemos también hecho algunas prácticas
muy interesantes de Big Data. Hace poco cogimos toda la data del coronavirus, hicimos unos análisis mundiales digamos, las tasas de contagio en todas las regiones y que, digamos, gráficamente le permite a uno utilizar bastantes herramientas, pero que por debajo va generando código Python que le permite a uno también generar o visualizar esos modelos de datos como en la presentación, ¿no? El ejemplo que les estaba mostrando de modelos, este que está acá, pues puramente fue desarrollado en Jupyter. Perdón, en Orange 3. Ese es un caso de Orange 3. Hacerles, compartirles, contarles que el, el mundo Big Data está altamente demandado y desafortunadamente hay muy pocos expertos profesionales y personas certificadas que realmente pues puedan trabajar y desarrollar proyectos. Y los propósitos aquí con lo que se hace con las certificaciones no es solamente que los estudiantes se certifiquen el bagaje teórico que debe aprender, porque los exámenes tienen ese componente, sino también la parte práctica que dé cuenta de un proceso riguroso y académico que en el mundo productivo pues tiene una aplicación real. Vamos a dejar algunos momentos para algunas preguntas, algunas opiniones o algún aspecto que quisieran ustedes habláramos un poquito más, aprovechando que quedan unos minuticos. Creo que José ya escribió algo. Dice, eh, para los análisis es necesario llevar todo a binario o escalas numéricas, integer o numéricos. No, definitivamente no. Bueno, hay muchos valores numéricos que se pueden incluso también reducir o escalar, mapear y reducir, pero las variables, yo trabajo mucho con variables descriptivas porque cuando se toman los datos, se obtienen los datos, el investigador o quien recolecta los datos, muchas veces no datos, pero el tratamiento binario es para poder contar datos, para poder agrupar datos, porque cuando yo tengo unos y ceros, puedo saber si el dato está o no está, y de acuerdo a eso puedo hacer agrupamientos. Depende también del estudio que se quiera hacer, José. Y pregunta, si en la data existe una gama de entrada binarios, escalares y numéricos, ¿se deben estandarizar? No, no necesariamente. Los datos escalares no siempre requieren una estandarización porque simplemente yo lo que puedo hacer es separar esos valores escalares para poderlos trabajar, ¿no? Para entender tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? ¿Interesante o no? ¿Cómo lo ven? ¿Alguno lo ha trabajado? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, bien, Hoy ingeniero están muy Alex. silenciosos. Ingeniero Alex, muchas gracias por compartir sus conocimientos en esta noche. Bueno, Sí, ¿qué? El auditorio muy silencioso. A ver, chicos, ¿todo entendido o nada entendido? ¿Qué pasó? ok. John pregunta, ¿en el ciclo de vida solo están estas fases? Sí, relativamente sí, porque, digamos, el abarcar otro objeto de estudio, digamos, daría lugar también a otro proyecto, ¿no? Entonces, en la metodología SEMA anterior no se contemplaba mucho el deployment, es decir, se generaba solamente el análisis y ahí finalizaba, pero aquí el deployment le permite, o el desarrollo le permite al final a uno también, a partir de la evaluación del modelo, construir nuevos modelos de datos, pero ya con los datos transformados. Si los datos han sido transformados, se considera entonces, Johan, otro ciclo de vida para esos datos. La generación de nuevos datos. Ahí se iniciaría otro nuevo ciclo. Dice, ¿qué conocimientos se necesitan para realizar el análisis de datos? Para realizar el análisis se requiere un poco aprender la estadística probabilística y la estadística que empieza desde los modelos de distribución normal de los datos. Es importante para después pasar a modelos probabilísticos de aplicación sobre esos datos. Digamos que ese es como un primer
escenario. Y dice David, ¿cuál es la diferencia entre data mining y ciencias de datos? Es bastante la diferencia, David, porque el data mining, digamos, son técnicas muy específicas de minería que utilizan este tipo de modelos que hemos explicado, y la ciencia de datos es todo el estudio completo, no solamente de esos modelos, sino también de la parte Big Data que se utiliza para generar esos modelos. Digamos que la ciencia de datos abarca un conocimiento y un saber muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, digamos que yo diría que el data mining se contiene dentro de lo que llaman ahora las ciencias de datos. ¿Qué otras metodologías existen? Metodología ágil, bueno, digamos que las metodologías ágiles son aplicables, pero en cuanto que yo puedo determinar roles de trabajo, como en Scrum, por ejemplo, que se pueden dentro de la metodología CRIPS implementar, pero como parte del proceso mismo, ya no pensando en desarrollo, sino en tareas asociadas a los datos. Entonces, digamos que el agilismo es pertinente, sí, es pertinente en cuanto al proceso mismo, pero no en cuanto al tratamiento de datos, que es en lo que se focaliza esta metodología. Y Nelson dice, buenas noches, ¿qué define la forma de analizar datos? Ya que hay varias técnicas, se tiene en cuenta la velocidad de procesamiento o escalabilidad. Para procesar datos, bueno, uno puede empezar a pensar desde el mismo hardware utilizando tarjetas GPU o utilizar distintas potencias de hardware, pero también depende de cómo se estén accediendo los datos. Es decir, una de esas técnicas para Nelson es el utilizar APIs, por ejemplo, si yo estoy accediendo a datos en tiempo real o sobre repositorios que son muy dinámicos, por ejemplo, cuando se hace tratamientos sobre redes sociales, utilizamos APIs para conectarnos a Twitter o a Facebook, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí entran esas variables. Cuando los repositorios obtienen datos que se descargan o que se obtienen a través de una URL, aquí hemos hecho laboratorios en el que se hacen requests, por ejemplo, peticiones a un servidor, y ese servidor me entrega los datos bajo un método GET, un método POST. Pero también existe el procesamiento o web scraping, en el que yo empiezo a arañar la web, a buscar datos y hacer selecciones de datos desde las mismas búsquedas, desde código HTML, por ejemplo. Yo puedo en páginas HTML encontrar datos también. Entonces, digamos que la forma, digamos, el procesamiento de los datos depende muchísimo del origen y de la fuente de los datos mismos, ¿no? Si tú vas a bajar datos de datos abiertos de Colombia, datosabiertos.gov.co, pues no necesitas más que una conexión y una petición a un archivo CSV y no más por URL, ¿sí? Pero si lo vas a hacer con una red social, necesitas una API, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, ahí vamos hablando de otros temas muy relacionados también con Big Data. Bueno, ¿alguna otra? ¿Ninguna? ¿Listo? Bueno, entonces es un placer haberlos conocido el día de hoy. Espero podamos en alguna oportunidad compartir un poco más todos estos procesos de aprendizaje. Gracias. Bien, estimado ingeniero Alex, como siempre un placer tenerlo en estas sesiones. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y por orientarlo. Bueno, espero que sí, efectivamente Gracias, nos ingeniero veamos John. por acá en otros canales, en otros canales. Así es. Con todo el Sí, gusto y gracias. claro que sí. Nos vemos en la próxima. Bueno, Bien, gracias. gracias, Inge. Una feliz noche. Bueno, muy bien. Para las personas que estén interesados en alcanzar las certificaciones internacionales, eh, voy a mostrarles una presentación corta y les voy a enseñar el programa Training IT que venimos manejando desde hace 7 años, donde ofrecemos becas para alcanzar estas certificaciones internacionales. Bien. José, sí, pues es un tema puntual, de acuerdo a la pregunta que haces, y si es una abrebocas para un curso, digamos que sí, es un tema puntual, lo que venimos dando cada semana son temas puntuales, obviamente en una hora
pues no vamos a alcanzar a ver, por ejemplo, lo de todo un curso de certificación, por ejemplo, que son los cursos que nosotros damos. De hecho, hay varios niveles de certificación que ya se los voy a mostrar. Y son unos temitas puntuales que venimos manejando, ¿no? Que sean temas de interés, donde ustedes aprendan también, de eso se trata, de que ustedes aprendan. Entonces, voy a detener la grabación aquí.